Imagina un mundo donde los dioses nacen de lágrimas, donde espíritus ancestrales habitan cada piedra, cada río y cada árbol. Un universo donde el cielo y la tierra fueron separados por deidades inmortales, y donde criaturas misteriosas caminan en la frontera entre lo humano y lo divino. Bienvenido a la mitología japonesa, un viaje lleno de leyendas tan profundas que han moldeado la cultura, la religión y hasta la forma de pensar de un pueblo entero durante milenios. Hoy, vamos a recorrer historias de dioses creadores, monstruos temibles, espíritus guardianes y relatos que te transportarán a un Japón antiguo y místico, perfecto para escucharlo antes de dormir o para soñar con él. Pero antes de comenzar este recorrido por lo sagrado y lo legendario, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita, porque aquí descubrirás las mitologías más fascinantes del mundo explicadas de una forma clara, envolvente y llena de misterio. Créeme, no querrás perderte lo que viene. El origen del universo y los dioses primordiales. En lo más profundo de la eternidad, antes de que existiera el tiempo, el mundo era solo un vasto vacío. No había cielo, ni tierra, ni océanos. Solo una nada inmensa, silenciosa y densa, que los japoneses llamaban caos primordial. Era un espacio donde no existía ni luz ni oscuridad, donde los conceptos aún no habían nacido, y donde todo lo que llegaría a ser permanecía latente, como una semilla que espera pacientemente germinar. De esa quietud infinita, lentamente comenzaron a surgir las primeras formas. El universo empezó a agitarse suavemente, y de esas vibraciones nacieron los primeros elementos del cosmos. En la parte más pura y ligera del vacío se formó el Takamagahara, el plano celestial, hogar de los primeros dioses. Mientras tanto, en lo más denso y pesado, fue tomando forma el océano caótico que se convertiría en la Tierra. Así, poco a poco, el vacío comenzó a transformarse en algo más tangible, un espacio con cielo, con mar, y con el germen de la creación. En este proceso aparecieron los kami primordiales, las primeras deidades del universo. Ellos no eran dioses con cuerpo ni forma humana como solemos imaginarlos, sino presencias abstractas, energías divinas que representaban conceptos fundamentales. Los textos antiguos, como el Kojiki y el Nihon Soki, nos hablan de estas entidades invisibles que surgieron una tras otra, como destellos de conciencia en la oscuridad. Primero se manifestó Ame-no-mi Nakanushi, el dios del centro del cielo, un espíritu que representaba la esencia misma de la existencia. Después aparecieron Takami-musubi y Kami-musubi, dioses de la creación y de la fuerza vital. Cada uno de ellos existía en soledad, sin pareja, pero con un propósito, dar equilibrio al mundo que estaban haciendo. Con el paso del tiempo, surgieron más dioses, hasta que finalmente llegaron los que cambiarían el rumbo de la historia, Izanagi y Izanami, la pareja divina encargada de dar forma al Japón. La imagen de Izanagi e Izanami es profundamente poética. Ellos son presentados como hermanos y esposos al mismo tiempo, complementos perfectos de lo masculino y lo femenino, de lo activo y lo pasivo. Los dioses superiores, viendo que el mundo seguía inacabado, les entregaron una lanza celestial adornada con joyas brillantes. Esta lanza, conocida como el Ame-no-Noko, sería la herramienta con la que los dioses jóvenes comenzarían a modelar la tierra. Izanagi e Izanami se asomaron al borde del cielo y miraron hacia abajo. Debajo de ellos, todo era aún una masa informe, líquida y caótica. Con cuidado, sumergieron la lanza en ese mar primigenio y comenzaron a removerlo lentamente. Gotas espesas cayeron de la punta de la lanza, y cuando regresaron al agua, comenzaron a solidificarse. Así nació la primera isla, Onogoroshima, la isla sagrada donde los dos dioses descenderían. Una vez en la isla, Izanagi e Izanami construyeron un pilar sagrado y una residencia donde comenzarían su unión. Decidieron realizar un ritual de matrimonio, caminando alrededor del pilar en direcciones opuestas, hasta encontrarse. Pero cuando se encontraron, fue Izanami, la diosa, quien habló primero. Esto fue considerado un error, y el hijo que nació de aquella unión fue una criatura deforme, sin fuerza ni destino. Con dolor, tuvieron que abandonarlo. Los dioses entendieron entonces que el orden era esencial, que la armonía no podía romperse. Repitieron el ritual, esta vez con Izanagi hablando primero, y entonces la creación comenzó a florecer. De esa unión sagrada nacieron las islas principales de Japón, Abaji, Shikoku, Oki, Kyushu, Iki, Tsushima, Sado y Onsu. Cada isla fue vista como un hijo divino, y cada una tenía un espíritu propio, un kami que la protegía. Así, el archipiélago japonés fue concebido como un regalo divino, una tierra formada por el amor y la disciplina de los dioses. Pero la creación no se detuvo allí. Después de las islas,
Izanagi e Izanami comenzaron a engendrar deidades que representaban cada aspecto del mundo: el mar, las montañas, los ríos, los vientos, los árboles, las estrellas y hasta el fuego. Con cada nacimiento, el mundo se volvía más rico y completo, más lleno de vida y misterio. Sin embargo, la historia de Izanami tendría un giro trágico. Cuando dio a luz al dios del fuego, Kagutsuchi, su cuerpo fue quemado y desgarrado. Izanami murió en medio del dolor, y descendió al mundo de los muertos, el Yomi. Este fue el primer gran quiebre en la creación, la llegada de la muerte al mundo. Izanagi, desesperado por recuperar a su esposa, descendió al Yomi para buscarla. Allí la encontró, pero lo que vio lo llenó de horror. Izanami ya no era la diosa radiante que recordaba, sino una figura oscura, corrompida por la descomposición. Aunque ella le rogó que no la mirara, Izanagi encendió una antorcha y rompió la prohibición. Desde entonces, la separación entre la vida y la muerte se volvió irreversible. Izanagi huyó del Yomi, perseguido por los espectros y la furia de su esposa. Logró escapar, sellando la entrada al inframundo con una roca gigantesca, pero el precio fue alto. El mundo quedó marcado por la mortalidad, y la separación entre los vivos y los muertos se hizo eterna. De vuelta en el mundo de los vivos, Izanagi, desgarrado por el dolor, decidió purificarse en un río. Durante este ritual de limpieza surgieron más dioses importantes. De su ojo izquierdo nació Amaterasu, la diosa del sol. De su ojo derecho emergió Tsukuyomi, el dios de la luna. Y de su nariz nació Susanoo, el dios de las tormentas y los mares. Estos tres dioses, hijos de Izanagi, serían protagonistas de los mitos más importantes de Japón. Ellos representarían la luz y la oscuridad, la armonía y el caos, el orden y la rebeldía. Con ellos comienza una nueva era en la mitología japonesa, una era en la que los dioses ya no solo crean el mundo, sino que también lo gobiernan, lo habitan y lo transforman. Los tres hijos de Izanagi: Sol, Luna y Tormenta. Tras la huida del Yomi y la pérdida definitiva de Izanami, Izanagi quedó cubierto de tristeza y contaminación espiritual. En un acto de purificación, se sumergió en un río, lavando cada parte de su cuerpo para liberarse de las impurezas del inframundo. Este ritual, conocido como Misogi, no solo limpió su espíritu, sino que dio origen a nuevas y poderosas divinidades que marcarían el destino de Japón. De su ojo izquierdo nació la resplandeciente Amaterasu Mikami, la diosa del sol. Ella iluminaba con un brillo cálido y sagrado, portadora de vida y de esperanza. Su luz no solo disipaba las tinieblas físicas, sino también las espirituales, representando la claridad, el orden y la benevolencia. Para los japoneses, Amaterasu se convertiría en la deidad central, la protectora del linaje imperial y símbolo de la nación. De su ojo derecho emergió Tsukuyomi no Mikoto, el dios de la luna. A diferencia del fulgor radiante de su hermana, Tsukuyomi poseía una calma serena, una luz plateada y fría que iluminaba la noche. Era la contraparte equilibrada del día, guardián del tiempo nocturno y de los ciclos eternos. Aunque su papel en los mitos no es tan extenso como el de Amaterasu, representaba la quietud, el silencio y el fluir de lo inevitable. Finalmente, al limpiar su nariz, nació Susanoo no Mikoto, el dios de las tormentas y los mares. Su carácter era impetuoso y salvaje. Mientras Amaterasu representaba la claridad y Tsukuyomi la calma, Susanoo encarnaba la fuerza destructora de la naturaleza. Su temperamento incontrolable lo haría chocar constantemente con los otros dioses, convirtiéndolo en uno de los personajes más complejos y fascinantes de la mitología japonesa. Con el nacimiento de estos tres hijos, Izanagi decidió asignarles dominio sobre el mundo. A Amaterasu le confió el cielo brillante, el reino de la luz solar. A Tsukuyomi le otorgó el dominio de la noche y de la luna. Y a Susanoo le encomendó el reino de los mares y las tormentas. Parecía que el universo se encontraba en equilibrio. Pero ese equilibrio pronto se rompería. Amaterasu y el poder del sol. Amaterasu no solo era la diosa del sol, era también el corazón de la mitología japonesa. En el Kojiki, se dice que su resplandor era tan puro que los campos florecían y los mares brillaban con su luz. Era adorada por los dioses como la más noble y elevada, y su presencia en el cielo representaba la justicia y el orden. Pero la luz siempre atrae sombras. Su hermano Susanoo, incapaz de aceptar su destino en el mar, sentía un profundo resentimiento y tristeza. Él deseaba encontrarse nuevamente con su madre Izanami en el Yomi, y lloraba desconsoladamente. Sus lamentos eran tan intensos que los ríos se secaban y los bosques se marchitaban. Preocupado por su rebeldía, Izanagi lo expulsó definitivamente de su presencia, obligándolo a cumplir su deber en el mar. Sin embargo, antes de marcharse,
Susanoo decidió visitar a su hermana Amaterasu en el cielo, y aquel encuentro se convertiría en uno de los episodios más tensos de la mitología japonesa. El enfrentamiento entre Amaterasu y Susanoo. Amaterasu, al ver a su hermano acercarse con furia en los ojos, creyó que venía a destruirlo todo. Pero Susanoo juró que sus intenciones eran puras, que solo quería despedirse. Para demostrar su sinceridad, ambos realizaron un ritual conocido como Ukei, una especie de prueba sagrada para confirmar la veracidad de sus palabras. El ritual consistía en intercambiar objetos sagrados y de ellos crear descendencia divina. Amaterasu tomó la espada de Susanoo y, al romperla, de las esquirlas nacieron 3 diosas radiantes. Luego, Susanoo tomó las joyas de Amaterasu y, al morderlas, dio origen a 5 dioses varones. Ambos proclamaron que sus creaciones eran una prueba de pureza y sinceridad. Sin embargo, Susanoo no tardó en mostrar su verdadera naturaleza. En un arranque de furia y rebeldía, comenzó a causar estragos en el cielo. Derribó campos de arroz sagrados, arrojó excrementos en los palacios divinos, y en un acto aún más cruel, arrojó el cadáver de un caballo sagrado dentro de la sala de tejido de Amaterasu, matando a una de sus sirvientas. Amaterasu, profundamente horrorizada y entristecida por la violencia de su hermano, se escondió en una cueva llamada Amaño Ibato, la cueva celestial. Al hacerlo, el mundo quedó envuelto en tinieblas. El sol desapareció, y con él, toda la vida comenzó a marchitarse. El mundo en oscuridad. El retiro de Amaterasu fue un acontecimiento devastador. Sin su luz, los campos se cubrieron de sombra, los ríos dejaron de fluir con vitalidad, y los hombres y dioses quedaron atrapados en la penumbra. Los demonios y espíritus malignos, que antes permanecían ocultos bajo la claridad del sol, comenzaron a proliferar, sembrando caos en la tierra. Los dioses, preocupados por el destino del mundo, se reunieron cerca de la cueva donde Amaterasu se escondía. Todos intentaron persuadirla de salir, pero la diosa se negaba, cegada por la tristeza y el dolor causado por su hermano. Fue entonces cuando las divinidades idearon un plan lleno de ingenio. La danza de Ame no Sume. Entre los dioses se encontraba Ame no Sume, la diosa de la alegría, la danza y la risa. Ella propuso atraer a Amaterasu con un espectáculo inesperado. Frente a la cueva, encendió hogueras, colocó un espejo brillante y comenzó a bailar de manera cómica y provocativa. Su danza fue tan alegre y desinhibida que todos los dioses estallaron en risas estruendosas. Amaterasu, intrigada por los ruidos de afuera, se preguntó cómo podían los dioses reír en un mundo sumido en la oscuridad. Con curiosidad, apartó ligeramente la roca que bloqueaba la entrada de la cueva. En ese momento, el dios Tajikarao, dotado de gran fuerza, apartó la roca por completo, y los dioses colocaron el espejo frente a Amaterasu. La diosa, al ver su propio reflejo radiante, quedó maravillada. Los dioses aprovecharon su asombro para sacarla definitivamente de la cueva. En ese instante, el sol volvió a brillar en el mundo, y la vida regresó a la tierra. El castigo de Susanoo. La violencia de Susanoo no quedó impune. Los dioses lo expulsaron del cielo y lo condenaron a vagar por la tierra. Desde ese momento, Susanoo se convirtió en un dios errante, temido por su ira, pero también admirado por su fuerza. Sería protagonista de nuevas aventuras, enfrentando monstruos y viviendo hazañas que lo redimirían parcialmente ante los demás dioses. Mientras tanto, Amaterasu recuperó su lugar en el cielo como diosa del sol, reafirmando su papel como protectora de la luz y el orden. Su presencia se convirtió en el fundamento de la realeza japonesa, pues se decía que los emperadores descendían directamente de su linaje. Cierre del capítulo 2. Así concluye este segundo capítulo, el nacimiento de los hijos de Izanagi, el enfrentamiento entre el sol y la tormenta, la oscuridad que cubrió el mundo, y el retorno triunfal de la luz. Estos relatos no solo hablan de dioses, sino de las fuerzas opuestas que conviven en el universo, claridad y oscuridad, calma y furia, creación y destrucción. En el siguiente capítulo, nos adentraremos en las aventuras de Susanoo en la Tierra, donde enfrentará a criaturas temibles y dejará huellas profundas en la mitología japonesa. Susanoo y la serpiente de 8 cabezas. Tras ser expulsado del cielo por sus crímenes, Susanoo no Mikoto, el dios de las tormentas, descendió al mundo terrenal. Su corazón estaba lleno de rencor y tristeza, pero también de un deseo secreto de redención. Vagó durante mucho tiempo, atravesando mares embravecidos y montañas cubiertas de nubes, hasta llegar a la región de Izumo, en el oeste de Japón. Izumo era una tierra fértil, bañada por ríos y rodeada de montañas, pero Susanoo no tardó en percibir que algo oscuro la afligía. A lo lejos escuchó llantos y lamentos. Guiado por esos sonidos,
encontró a una pareja de ancianos con una joven muchacha entre ellos. Los tres lloraban desconsoladamente, sus rostros marcados por la desesperación. El encuentro con Asinazuchi y Tenazuchi. Los ancianos se llamaban Asinazuchi y Tenazuchi, y la joven era su hija, Kusinada Hime. Cuando Susanoo preguntó la razón de sus lágrimas, los ancianos le contaron una historia que helaba el corazón. En aquella región habitaba un monstruo aterrador, Yamata no Orochi, una serpiente gigantesca con 8 cabezas y 8 colas, de un tamaño tan descomunal que su cuerpo cubría 8 valles y 8 montañas. Sus ojos eran rojos como brasas ardientes, su vientre estaba manchado de sangre, y su aliento era tan fétido que marchitaba los bosques a su paso. Cada año, la serpiente exigía un tributo, una de las hijas de la pareja. Durante 7 años, Asinazuchi y Tenazuchi habían entregado a sus hijas, una por una, hasta que solo quedaba la última, la hermosa Kusinada Hime. Era el 8º año, y la serpiente pronto vendría a reclamarla. Los ancianos, resignados, lloraban sin esperanza, sabiendo que perderían a su última hija. La promesa de Susanoo. Al escuchar aquella historia, Susanoo sintió que la ocasión de demostrar su valor había llegado. Con voz firme, prometió derrotar a la serpiente. A cambio, pidió la mano de Kusinada Hime en matrimonio, asegurando que la protegería por siempre. Los ancianos, desesperados y sin otra salida, aceptaron su propuesta. Antes de enfrentarse a la bestia, Susanoo ideó un plan astuto. Sabía que no podría derrotar a Yamata no Orochi con fuerza bruta únicamente, pues el monstruo era gigantesco, y su poder, inconmensurable. Necesitaba una estrategia. El plan del dios. Susanoo ordenó preparar 8 grandes tinajas de sake, la bebida sagrada de Japón. Cada una de ellas debía contener la bebida más fuerte y pura, capaz de embriagar incluso a un monstruo divino. Luego, pidió que se construyeran 8 cercas alrededor de la casa de los ancianos, y en cada una se colocara una tinaja repleta de sake. Mientras tanto, Susanoo transformó a Kusinada Hime en un pequeño peine, que colocó en su propio cabello, para protegerla durante la batalla. De esta manera, ella estaría siempre a salvo, cerca de él, pero fuera del alcance de la serpiente. La llegada de Yamata no Orochi. Cuando todo estuvo listo, el cielo comenzó a oscurecerse. Truenos retumbaron en la distancia y un temblor sacudió la tierra. El monstruo se acercaba. Yamata no Orochi apareció en el horizonte, arrastrando su cuerpo inmenso como un río de escamas. Sus 8 cabezas se alzaban sobre los árboles, lanzando rugidos que hacían vibrar el aire. Cada cabeza se movía con violencia, y de sus fauces caía espuma y veneno. La serpiente, siguiendo su instinto, se acercó a las tinajas. Una a una, las cabezas comenzaron a beber el sake con avidez. Bebieron y bebieron, hasta quedar completamente embriagadas. Sus movimientos se hicieron torpes, sus ojos brillaron con pesadez, y finalmente cayeron dormidas, envueltas en un letargo profundo. La batalla de Susanoo. Aprovechando el momento, Susanoo desenvainó su espada y se lanzó contra el monstruo. Con un grito poderoso, comenzó a cortar las cabezas de la serpiente una tras otra. Cada golpe hacía temblar la tierra, y la sangre de la bestia caía como ríos ardientes, tiñendo de rojo los campos. Las 8 cabezas rugieron, pero ninguna pudo resistir la fuerza del dios. Una tras otra cayeron al suelo, hasta que el monstruo yacía derrotado. Sin embargo, al intentar cortar una de las colas, Susanoo notó que su espada no podía atravesarla. El filo se detuvo con un sonido metálico, como si hubiera golpeado una roca. Intrigado, abrió la cola con sus manos y descubrió un tesoro oculto en el interior, una espada brillante, de origen divino. Era la Kusanagi no Tsurugi, la espada de las llanuras del cielo. Esta arma sagrada se convertiría en uno de los 3 tesoros imperiales de Japón, símbolos del poder y la legitimidad de los emperadores. El triunfo y la promesa cumplida. Tras derrotar a la bestia, Susanoo cumplió su palabra. Se casó con Kusinada Hime y juntos vivieron en Izumo. El dios construyó un magnífico palacio a orillas del río Hai, donde el sonido del agua y el viento acompañaban su vida tranquila. Allí, por primera vez, Susanoo halló paz y redención. Aunque su carácter impetuoso nunca lo abandonó del todo, la victoria sobre Yamata no Orochi mostró otra faceta de él, la del héroe, el protector que, a pesar de sus errores, podía devolver la esperanza a los mortales. El relato de Susanoo y la serpiente de 8 cabezas es uno de los más famosos y simbólicos de la mitología japonesa. Representa la lucha entre el caos y el orden, entre la destrucción y la creación. La victoria de Susanoo no solo salvó a una familia,
sino que también entregó al mundo un objeto divino que aún hoy forma parte de la identidad espiritual de Japón. Así, el dios de las tormentas, temido por su ira, se transformó también en un héroe venerado, recordado por su valentía y astucia. En el capítulo 4, nos adentraremos en los descendientes de Amaterasu, el linaje divino que conectará a los dioses con los primeros emperadores de Japón, tejiendo el puente entre la mitología y la historia. El legado de Amaterasu y el linaje divino. Tras los episodios turbulentos de Susanoo, la mitología japonesa se centra nuevamente en Amaterasu Mikami, la diosa del sol. Su luz había regresado al mundo después de aquel encierro en la cueva celestial, y con ella, la vida volvió a florecer en los campos y montañas. Pero Amaterasu no se limitó a ser una diosa distante en el cielo, también fue quien dio origen al linaje que, según la tradición, conectaría a los dioses con los emperadores de Japón. La historia que sigue es, quizá, una de las más significativas de todo el Kojiki y el Nihonsoki, porque establece la base de la realeza japonesa como descendiente directa de la diosa solar. Cada detalle de este relato está impregnado de simbolismo, pues no solo habla de los dioses, sino también de la organización del poder, del orden del mundo, y del vínculo eterno entre lo divino y lo humano. Amaterasu y Susanoo, la reconciliación simbólica. Aunque Susanoo había causado estragos en el cielo y en la vida de su hermana, su victoria contra Yamata no Orochi y la entrega de la espada Kusanagi marcó un punto de cambio en la relación entre ambos. Como gesto de reconciliación, Susanoo ofreció la espada sagrada a Amaterasu, y ella aceptó el presente como símbolo de paz y equilibrio. De este intercambio nació algo más grande, la idea de que ciertos objetos sagrados podían contener la esencia del poder divino. Así se formó el concepto de los 3 tesoros imperiales de Japón, conocidos como los Ansu no Jinji, el espejo Yata no Kagami, la joya Yasakani no Magatama, y la espada Kusanagi no Tsurugi. Cada uno de estos objetos representaba un principio fundamental. El espejo, la verdad y la pureza. La joya, la sabiduría y la benevolencia. La espada, el valor y la fuerza. Estos tesoros se convertirían en los símbolos eternos de la autoridad imperial, transmitidos de generación en generación como prueba del vínculo entre los emperadores y los dioses. El mandato celestial. Con el mundo en orden, Amaterasu se volvió hacia sus descendientes. Quería que el cielo y la tierra estuvieran conectados, que hubiera un gobernante en el mundo terrenal capaz de guiar a los hombres en nombre de los dioses. Para ello eligió a su nieto, Ninigi no Mikoto. Ninigi era un joven dios lleno de gracia, sabiduría y nobleza. Representaba la continuidad de la luz solar en la tierra. Amaterasu le confió la misión de descender desde el Takamagahara, el reino celestial, hasta la tierra de Izumo, para gobernarla en su nombre. Antes de partir, Amaterasu le entregó los 3 tesoros sagrados. Al ponerlos en sus manos, le dijo que estos objetos serían la guía de su reinado, símbolos de su divino mandato. Le recordó que debía gobernar con justicia, con claridad, y con el equilibrio necesario entre la fuerza y la compasión. Este momento es conocido como el Tenzon Krin, el descenso del nieto celestial, y es uno de los relatos más importantes en toda la tradición japonesa, porque establece el puente directo entre los dioses y los hombres. El descenso a la tierra. Ninigi no Mikoto descendió desde los cielos acompañado por un séquito de dioses. Entre ellos estaban Usume, la diosa de la danza, que había ayudado a sacar a Amaterasu de la cueva, Omoikein, el dios de la sabiduría y el consejo, y otros kami encargados de protegerlo en su travesía. Cuando Ninigi llegó a la tierra, lo hizo en la cima de la montaña Takachio, en Kyushu, un lugar que aún hoy se considera sagrado. Se dice que, en el instante de su descenso, el cielo brilló con un resplandor dorado y el aire se llenó de un silencio solemne, como si todo el universo reconociera la grandeza de aquel momento. Allí, Ninigi se encontró con la belleza de un mundo vivo, con ríos que serpenteaban entre los bosques, con mares que brillaban bajo la luz de su abuela, y con montañas que parecían custodiar secretos eternos. El encuentro con Konohana Sakuya Hime. En su estancia en la tierra, Ninigi conoció a una joven de belleza incomparable, Konohana Sakuya Hime, la princesa que hace florecer los árboles de cerezo. Su presencia era suave y radiante, como la primavera que hace brotar la vida en la naturaleza. Ninigi se enamoró de ella al instante, y pidió su mano en matrimonio. El padre de la joven, el dios de las montañas Yamatsumi, aceptó la unión y ofreció a Ninigi no solo a Konohana Sakuya Hime, sino también a su hermana mayor, Ibanaga Hime, cuyo nombre significa roca eterna. Ninigi, guiado por su deseo, eligió únicamente a Konohana Sakuya Hime, rechazando a la hermana mayor. Pero aquella decisión tendría consecuencias graves. Al rechazar a Ibanaga Hime, Ninigi rechazó también la eternidad y la inmortalidad que ella representaba. Desde entonces,
los descendientes de Ninigi estarían condenados a vivir vidas frágiles y efímeras, como las flores de cerezo que florecen con belleza pero se marchitan rápidamente. Esta metáfora se convirtió en una de las más profundas de la cultura japonesa, la idea de que la vida es corta, pero en su brevedad reside su belleza. Los hijos de Ninigi. De la unión entre Ninigi y Konohana Sakuya Hime nacieron 3 hijos, que se convirtieron en antepasados de clanes importantes. El más relevante fue Ori no Mikoto, también conocido como el cazador del fuego brillante. La historia de Ori sería una de amor y aventura, pues lo llevaría a descender a las profundidades del mar y casarse con la hija del dios del océano. Estos descendientes continuarían el linaje divino, hasta llegar finalmente a Jin Muteno, considerado el primer emperador de Japón. Así, la línea que comenzó con Amaterasu en el cielo se proyectó directamente hacia la historia humana. El linaje imperial. El mensaje central de estas historias es claro: los emperadores de Japón no son simples gobernantes humanos, sino descendientes directos de los dioses. Su linaje está conectado al sol mismo, y su autoridad se sustenta en los tesoros sagrados heredados por Ninigi. Este vínculo entre lo divino y lo humano dio legitimidad al poder imperial durante siglos. No se trataba solo de gobernar políticamente, sino de mantener el equilibrio cósmico, de ser el mediador entre los dioses y los hombres. Con el descenso de Ninigi no Mikoto y la entrega de los 3 tesoros sagrados, la mitología japonesa entrelaza de manera definitiva el mundo de los dioses con el de los hombres. La historia deja de ser un relato puramente divino para convertirse en la base espiritual y política de Japón. Aquí nacen las raíces de la identidad nacional, la luz de Amaterasu, la fragilidad de los cerezos, la herencia de los tesoros imperiales, y la idea de que la vida humana, aunque corta, está bendecida por el resplandor de lo divino. Amaterasu, la diosa del sol y la luz. En el corazón de la mitología japonesa, pocas figuras son tan reverenciadas como Amaterasu Mikami, la diosa del sol, de la luz y del orden celestial. Su nombre significa literalmente la gran divinidad que brilla en el cielo, y su historia no solo es fascinante, sino también central en la creación de la identidad espiritual y cultural de Japón. Amaterasu no es simplemente una deidad más, ella es la fuente de la vida, la que ilumina el mundo con su resplandor. El sol, bajo su presencia, se convierte en símbolo de fertilidad, de poder y de continuidad. Los japoneses, desde tiempos ancestrales, han considerado que su linaje imperial desciende directamente de Amaterasu, otorgándole a la familia real un origen divino que aún hoy resuena con fuerza. Pero la historia de Amaterasu no se puede contar sin hablar primero de sus hermanos, nacidos de la misma fuente sagrada que ella. Según el mito, Izanagi, después de su descenso al mundo de los muertos para buscar a Izanami, se purificó en un río. De esa purificación surgieron 3 deidades fundamentales: Amaterasu, la diosa del sol; Tsukuyomi, el dios de la luna; y Susanoo, el dios de las tormentas y los mares. Desde el inicio, la relación entre estos 3 hermanos fue compleja, llena de tensiones y simbolismos que reflejan el equilibrio y el desequilibrio de las fuerzas naturales. Amaterasu, con su brillo eterno, fue destinada a gobernar los cielos y la luz del día. Tsukuyomi, silencioso y enigmático, recibió el dominio de la noche y la luna. Y Susanoo, impulsivo y salvaje, quedó vinculado al mar y las tormentas. Cada uno encarnaba un aspecto del universo, y su coexistencia no siempre fue pacífica. El conflicto entre Amaterasu y Susanoo. La parte más recordada de la historia de Amaterasu es su enfrentamiento con su hermano Susanoo. Él, de carácter tempestuoso, se negaba a aceptar su lugar en el mundo. Se decía que lloraba y gritaba con furia, arrancando montañas, destruyendo campos y causando estragos allí donde pasaba. Al principio, Amaterasu trató de calmarlo. Incluso aceptó una competencia con él para demostrar quién poseía más poder. Ambos realizaron un rito en el cual crearon deidades a partir de objetos divinos. Pero lo que comenzó como un desafío simbólico, pronto se convirtió en caos. Susanoo, en un arrebato de ira, profanó los campos de arroz sagrados de Amaterasu. Mató a una de sus doncellas tejedoras, destruyó las tierras cultivadas y desató su furia sin control. Amaterasu, profundamente herida por la violencia de su hermano, sintió que la oscuridad invadía su espíritu. Fue entonces cuando tomó una decisión que cambiaría el destino del mundo. Amaterasu se escondió en una cueva, conocida como la Cueva Celestial o Ame-no-Ibato. Allí, cubriéndose en la oscuridad, decidió apartar su luz del universo. El mundo en tinieblas. Cuando Amaterasu se ocultó, el mundo quedó sumido en tinieblas. Sin su luz, los campos se marchitaron, los ríos se enfriaron y los hombres y los dioses se llenaron de miedo.
La oscuridad se convirtió en un reino interminable donde los demonios y espíritus malignos comenzaron a prosperar. Los dioses, alarmados por la ausencia del sol, se reunieron en consejo. Sabían que sin Amaterasu, la vida no podría continuar. Intentaron llamarla, rogarle, hacer ofrendas, pero ella permanecía encerrada en la cueva, indiferente a sus súplicas. Los dioses, alarmados por la ausencia del sol, se reunieron en consejo. Sabían que sin Amaterasu, la vida no podría continuar. Intentaron llamarla, rogarle, hacer ofrendas, pero ella permanecía encerrada en la cueva, indiferente a sus súplicas. Fue entonces cuando los kami diseñaron un plan ingenioso para atraerla. Reunieron espejos, joyas sagradas y comenzaron a celebrar una gran fiesta frente a la entrada de la cueva. Tocaron tambores, rieron, bailaron, y la diosa Ame-no-Usume, con su carácter travieso, comenzó a bailar de manera tan alegre y provocativa que todos los dioses estallaron en carcajadas. Intrigada por el bullicio, Amaterasu sintió curiosidad. Se preguntó cómo era posible que hubiera tanta alegría en un mundo que ella había dejado en completa oscuridad. Lentamente, apartó un poco la roca que cubría la entrada y asomó su rostro. En ese momento, los dioses colocaron un espejo frente a ella. Al ver su propio reflejo brillante, Amaterasu quedó maravillada. Creyó estar observando a otra divinidad de gran esplendor. Mientras tanto, los dioses aprovecharon para sacar la roca y dejar que la luz volviera a inundar el mundo. El regreso del sol marcó un renacer. Las tierras volvieron a florecer, los hombres recuperaron la esperanza y los demonios huyeron ante la presencia de la luz. Desde entonces, Amaterasu reafirmó su papel como la deidad suprema del cielo. El legado de Amaterasu. Este mito no solo explica los ciclos de luz y oscuridad, sino que también refleja la importancia del equilibrio en el universo. La furia de Susanoo y la retirada de Amaterasu muestran cómo la desarmonía puede traer caos, y cómo el retorno de la luz siempre representa una nueva oportunidad de vida. Además, Amaterasu dejó un legado directo en la Tierra. Según la tradición, ella envió a su nieto Ninigi no Mikoto a gobernar Japón, entregándole 3 tesoros sagrados, el espejo, la espada y la joya. Estos objetos se convirtieron en los símbolos de la realeza japonesa y, aún hoy, forman parte de los tesoros imperiales. De esta manera, el linaje de los emperadores quedó unido a Amaterasu, haciendo de Japón un pueblo protegido y guiado por la divinidad solar. Un relato para el alma. El mito de Amaterasu no es solo un cuento antiguo. Es una metáfora sobre la luz interior que cada persona lleva consigo, y como en momentos de oscuridad, siempre es posible volver a brillar. Susanoo representa la tormenta interna que todos enfrentamos, pero Amaterasu simboliza la fuerza que, aún escondida, puede regresar con más resplandor que nunca. Así, bajo el resplandor de Amaterasu, el mundo no solo fue iluminado, sino también recordado de que incluso después de la noche más oscura, el sol siempre encuentra el camino de regreso. Susanoo y la serpiente Yamata no Orochi. Tras el conflicto con su hermana Amaterasu y su expulsión de los cielos, el impetuoso Susanoo, dios de las tormentas y de los mares, descendió al mundo mortal. Lleno de rabia pero también de un extraño deseo de encontrar su lugar, vagó por la tierra hasta llegar a la región de Izumo, un lugar rodeado de montañas, ríos caudalosos y valles profundos. Allí, mientras caminaba junto a un río cristalino, escuchó llantos desgarradores. Siguiendo el sonido, encontró a un anciano y una anciana que lloraban sin consuelo, mientras a su lado permanecía una joven de gran belleza, temblando de miedo. Susanoo, curioso y conmovido por la escena, se acercó a preguntarles qué ocurría. El lamento de la familia. El anciano, entre lágrimas, explicó que se llamaba Asinatsuchi, y que su esposa era Tenatsuchi. Ambos eran padres de 8 hijas, pero una terrible criatura, un monstruo gigantesco conocido como Yamata no Orochi, los había perseguido durante años. Esta serpiente colosal tenía 8 cabezas y 8 colas, y su cuerpo era tan inmenso que se extendía por 8 valles y 8 montañas. Su mirada ardía como fuego, y su piel era tan dura como la roca. Cada año, la bestia descendía de las montañas para devorar a una de sus hijas, y ahora solo les quedaba la última, la joven Kusinada Hime. El anciano, con voz quebrada, suplicó a Susanoo que los ayudara, aunque sabía que enfrentarse a Yamata no Orochi significaba casi una muerte segura. Susanoo, al contemplar la belleza de Kusinada Hime y al sentir compasión por la tragedia de sus padres, tomó una decisión: derrotaría a la serpiente. Pero también puso una condición: si lograba salvar a la muchacha, ella se convertiría en su esposa. La familia, desesperada y agradecida, aceptó sin dudarlo. El plan de Susanoo. Con su ingenio,
Susanoo ideó un plan para enfrentarse a la colosal bestia. Ordenó que se prepararan 8 grandes vasijas de sake, un licor sagrado y fuerte, y que se colocaran frente a 8 puertas, rodeadas de cercas para contener al monstruo. Cada vasija fue llenada hasta rebosar con el sake más puro y embriagador. Mientras tanto, Kusinada Hime fue transformada en un pequeño peine mágico, que Susanoo colocó en su cabello. Así, la protegió durante la batalla, llevándola consigo en todo momento. Al caer la noche, el suelo comenzó a temblar. El viento silbaba como si anunciara la llegada de una fuerza antigua y aterradora. Desde lo profundo de las montañas, emergió la serpiente Yamata no Orochi. Sus 8 cabezas se alzaban en el aire como torres, sus colas se arrastraban pesadamente sobre la tierra, y de sus fauces brotaba un aliento ardiente que quemaba todo a su paso. El enfrentamiento con la bestia. La serpiente, atraída por el aroma del sake, se dirigió hacia las vasijas. Cada una de sus cabezas se inclinó para beber el licor sagrado. Fascinada por el sabor, comenzó a beber con avidez, hasta quedar embriagada. Sus 8 cabezas se balanceaban torpemente, y su cuerpo colosal se movía con lentitud. Fue entonces cuando Susanoo, con su espada en mano, se lanzó al ataque. Aprovechando que la criatura estaba ebria y debilitada, se abalanzó sobre ella con una furia implacable. Una a una, cortó las cabezas de la bestia, y cada golpe resonaba como un trueno en la oscuridad de la noche. La sangre del monstruo caía en torrentes, tiñendo la tierra y el río cercano. Sin embargo, cuando Susanoo cortó una de las colas, algo inesperado ocurrió. Su espada chocó contra un objeto duro, metálico y brillante. Intrigado, partió la cola y descubrió en su interior una espada divina. Era la legendaria Kusanagi no Tsurugi, también llamada la espada que corta la hierba. Este hallazgo fue un regalo de los dioses, un arma sagrada que más tarde sería entregada a Amaterasu como símbolo de reconciliación y que, junto con el espejo y la joya, se convertiría en uno de los 3 tesoros imperiales de Japón. La victoria de Susanoo. Tras una batalla feroz, la gigantesca serpiente fue finalmente derrotada. El aire se llenó de silencio, y la calma volvió a los valles de Izumo. La familia de Kusinada Hime se arrodilló ante Susanoo, agradecida por su valentía y su fuerza. El dios, fiel a su palabra, tomó a Kusinada Hime como su esposa, y juntos vivieron en Izumo, donde construyeron un nuevo hogar lleno de paz y prosperidad. El simbolismo del mito. El relato de Susanoo y Yamata no Orochi no es solo una historia de heroísmo, sino también una metáfora profunda. Representa la eterna lucha entre el caos y el orden, entre la destrucción y la protección. Susanoo, dios de las tormentas y del descontrol, demuestra que incluso las fuerzas más indomables pueden canalizarse hacia el bien. La serpiente, con sus 8 cabezas y colas, simboliza los desastres naturales, las inundaciones y las amenazas que asolaban a las comunidades antiguas. La victoria de Susanoo muestra la esperanza de que incluso el caos más grande puede ser dominado con inteligencia, valor y determinación. Y la espada encontrada en el vientre de la bestia es un recordatorio de que, en medio de la oscuridad y el peligro, siempre puede surgir un tesoro oculto, un símbolo de poder y renacimiento. El descenso de Ninigi no Mikoto y el origen del linaje imperial. Tras los grandes mitos de creación, las hazañas de Amaterasu y las batallas de Susanoo, la mitología japonesa nos conduce hacia un momento crucial, el puente entre los dioses celestiales, Kami, y los hombres. En este capítulo, exploraremos la historia del descenso de Ninigi no Mikoto, nieto de Amaterasu, y cómo su llegada a la Tierra marcó el inicio del linaje imperial japonés. La misión de Amaterasu. Después de que Susanoo fue desterrado y de que Amaterasu reafirmó su supremacía como diosa del sol, los dioses celestiales comenzaron a preguntarse quién debía gobernar la Tierra, conocida como Asiara no Nakasukuni, la llanura central de las cañas. Este mundo, poblado por humanos y otros espíritus, necesitaba ser dirigido con orden y justicia. Amaterasu decidió que su propia descendencia debía ocupar ese lugar de honor. Fue así que eligió a su nieto, Ninigi no Mikoto, un joven dios que encarnaba la luz, la fertilidad y la paz. A él le fue encomendada la misión de descender del cielo y gobernar la tierra en nombre de los dioses. Los 3 tesoros sagrados. Para legitimar su autoridad, Amaterasu entregó a Ninigi 3 objetos divinos que simbolizarían el poder celestial en la tierra. El espejo sagrado, símbolo de la pureza y de la luz de Amaterasu, recordando que los gobernantes deben reflejar la claridad y la honestidad. La joya sagrada, símbolo de la benevolencia, la unión y la armonía entre los hombres. La espada Kusanagi no Tsurugi, hallada en el cuerpo de la serpiente Yamata no Orochi, como emblema del valor y de la protección frente a la oscuridad. Estos objetos,
conocidos como los 3 tesoros imperiales de Japón, acompañarían desde entonces a los emperadores como prueba de su origen divino. El descenso a la tierra. Con los tesoros en mano, Ninigi emprendió su viaje. Según los mitos, descendió desde los cielos por un puente sagrado de nubes hasta llegar al monte Takachio, en la actual prefectura de Miyazaki, en la isla de KYSH. Allí, la naturaleza lo recibió con esplendor. Los vientos soplaban suavemente, los campos parecían reverdecer bajo su presencia y el mar brillaba con tonos dorados, como si reconociera la llegada de un nuevo soberano. Este evento es conocido como el Tenzon Krin, el descenso del nieto celestial, y marca uno de los momentos más significativos en la mitología japonesa, el punto en el que lo divino se une a lo humano. El encuentro con Konohana Sakuya Hime. No pasó mucho tiempo antes de que Ninigi encontrara a una joven de extraordinaria belleza llamada Konohana Sakuya Hime, cuyo nombre significa la princesa que hace florecer los cerezos. Ella era hija del dios de las montañas, Yamatsumi, y representaba la fertilidad, la primavera y la vida en plena floración. Ninigi quedó cautivado por su hermosura y pidió la mano de la joven en matrimonio. El padre de ella, complacido, ofreció no solo a Konohana Sakuya Hime, sino también a su hermana mayor, Ibanaga Hime, cuyo nombre significa la princesa de la roca eterna. Sin embargo, Ninigi rechazó a la hermana mayor por considerarla menos atractiva, y aceptó únicamente a Konohana Sakuya Hime. Este gesto, aunque lleno de amor, tuvo una consecuencia simbólica. Mientras que la unión con Ibanaga Hime le habría otorgado a la humanidad la inmortalidad y la resistencia de la roca, al escoger a la frágil flor del cerezo, Ninigi determinó que los hombres serían hermosos y efímeros, condenados a la brevedad de la vida. Así, el mito explica por qué la existencia humana está marcada por la fugacidad, tan bella y corta como el florecer de los cerezos en primavera. La descendencia divina. De la unión entre Ninigi y Konohana Sakuya Hime nació una descendencia que más tarde daría lugar a los primeros emperadores de Japón. Su hijo, Ori, protagonizaría nuevas leyendas llenas de simbolismo, incluyendo viajes al reino marino y pactos con deidades de las profundidades. A través de estos relatos, se refuerza la idea de que la familia imperial no es simplemente una institución terrenal, sino una extensión directa de los dioses, especialmente de Amaterasu. El simbolismo del Tenzon Krin. El mito del descenso de Ninigi no Mikoto es mucho más que una narración legendaria. Es la base sobre la cual se construyó la legitimidad del poder imperial japonés durante siglos. Al otorgar los 3 tesoros sagrados a Ninigi, Amaterasu estableció que el emperador sería no solo un gobernante, sino un mediador entre los dioses y los hombres. Asimismo, la historia del rechazo de Ibanaga Hime encierra una reflexión profunda. La vida humana es frágil y pasajera, pero en esa fugacidad radica también su belleza. Como los pétalos del cerezo, que caen al viento después de un breve esplendor, la vida está hecha para ser apreciada en su intensidad y no en su duración. Ori y el reino del dios del mar. Tras el descenso de Ninigi no Mikoto y su unión con Konohana Sakuya Hime, la historia de los dioses japoneses avanzó hacia una nueva generación. De esta unión nació Ori, también conocido como Yamasachiko, el príncipe de la montaña y la caza. Su destino lo llevaría a una de las leyendas más fascinantes de la mitología japonesa, el viaje al reino del mar y su encuentro con divinidades acuáticas. El origen del conflicto. Ori tenía un hermano mayor llamado Hoderi, conocido como Umisachiko, el príncipe del mar y la pesca. Mientras Ori se dedicaba a la caza en las montañas, Hoderi dominaba el arte de pescar en los mares. Ambos vivían en armonía hasta que, un día, decidieron intercambiar sus oficios para probar la habilidad del otro. Ori intentó pescar en el mar, pero carecía de la experiencia de su hermano. Tras muchas horas, no consiguió nada y, peor aún, perdió el anzuelo sagrado de Hoderi, un objeto de gran valor y orgullo. Avergonzado, buscó un reemplazo y talló 1000 anzuelos nuevos para su hermano, pero Hoderi los rechazó con desprecio. No quería imitaciones, exigía el anzuelo original. Su enojo se transformó en odio, y la relación entre ambos hermanos se quebró. Ori, desesperado y sin saber qué hacer, acudió a un sabio anciano llamado Shiotsuchi no Kami, dios de las mareas. Este, con compasión, le indicó que debía viajar hasta el reino del mar, gobernado por el dios Watatsumi, para recuperar el anzuelo perdido. El descenso al reino submarino. Guiado por Shiotsuchi, Ori se sentó en una pequeña embarcación de bambú que lo condujo mágicamente hasta las profundidades del océano. Cuando abrió los ojos, se encontró en un lugar asombroso, el Palacio del Dragón, o RYGJ. Era un reino majestuoso, construido con corales rojos y blancos, con puertas de jade y columnas que brillaban como perlas.
Los peces nadaban libremente en el aire como si fueran aves, y el agua resplandecía con una luz serena que parecía no tener fin. Ori quedó maravillado, pero pronto fue recibido por una joven de extraordinaria belleza, Toyotama Hime, la hija del dios del mar. Ella, intrigada por su llegada, lo llevó ante su padre, el poderoso Watatsumi. El encuentro con Watatsumi. Ori explicó su historia, la pérdida del anzuelo, la ira de su hermano, y su viaje en busca de redención. Watatsumi lo escuchó con atención, y en lugar de reprocharle, lo acogió con hospitalidad. El dios del mar reconoció en Ori la nobleza de su linaje celestial, descendiente directo de Amaterasu. Durante su estancia, Ori se enamoró profundamente de Toyotama Hime. Ella, de corazón generoso, también correspondió a su afecto. Su unión fue bendecida por Watatsumi, quien lo celebró con un banquete fastuoso en el palacio submarino. Los días se convirtieron en meses, y los meses en años. Ori vivió feliz en el reino del mar, olvidando por completo sus preocupaciones en la tierra. Sin embargo, un día, Watatsumi lo llamó y le entregó algo muy especial. El anzuelo recuperado. El dios del mar había encontrado el anzuelo perdido en las profundidades. Se lo devolvió a Ori, pero no sin antes darle 2 talismanes mágicos, el talismán de la marea creciente y el talismán de la marea menguante. Con estos objetos, Ori podría controlar el mar mismo. Watatsumi le aconsejó: cuando tu hermano intente dañarte, usa estos talismanes y el mar te protegerá. Ori agradeció con humildad y prometió honrar los dones recibidos. Después de una emotiva despedida, regresó junto a Toyotama Hime a la tierra. El regreso a la superficie. De vuelta en la superficie, Ori fue recibido por su hermano Hoderi, aún lleno de rencor. Pronto, los celos se transformaron en confrontación. Tal como Watatsumi había advertido, Hoderi intentó atacar a su hermano, pero Ori utilizó los talismanes mágicos. Al invocar la marea creciente, enormes olas envolvieron a Hoderi, arrastrándolo con violencia. Cuando éste imploró clemencia, Ori utilizó la marea menguante para salvarlo, demostrando así que, a pesar de todo, aún tenía compasión. Hoderi, humillado y derrotado, se rindió ante él, reconociendo su supremacía. El nacimiento de un nuevo linaje. Tras consolidar la paz, Ori vivió en la tierra junto a Toyotama Hime. Ella quedó embarazada y, llegado el momento del parto, construyó una choza junto al mar. Sin embargo, pidió a Ori que no la observara mientras daba a luz, pues debía mostrar su verdadera forma divina. Ori, incapaz de resistir la curiosidad, miró en secreto. Descubrió que Toyotama Hime se transformaba en un majestuoso dragón marino mientras traía a su hijo al mundo. Al sentirse traicionada por su mirada, ella abandonó la tierra y regresó al reino del mar, dejando a su hijo al cuidado de su hermana, Tamayori Hime. Ese hijo sería conocido como Ugaya Fukia Esu, quien más tarde se convertiría en el padre de Himuten, el primer emperador de Japón. El simbolismo del mito. La historia de Ori es rica en símbolos. Su descenso al palacio submarino representa el viaje al inconsciente, a lo profundo y misterioso del ser humano. El anzuelo perdido simboliza la ruptura de la armonía, mientras que los talismanes de las mareas reflejan el poder de la sabiduría para controlar las pasiones y los conflictos. Toyotama Hime, la princesa del mar, es la unión entre lo divino y lo terrenal. Su transformación en dragón muestra la dualidad de la naturaleza, hermosa y temible a la vez, generosa pero también misteriosa. El nacimiento de Ugaya y la futura fundación del linaje imperial marcan el punto donde mito y realidad comienzan a entrelazarse, dando forma a la identidad espiritual de Japón. Los yokai, espíritus y criaturas del folclore japonés. En la vasta tradición espiritual de Japón, existe un mundo intermedio entre los dioses inmortales y los simples mortales. Un espacio misterioso donde habitan seres que no son del todo divinos, pero tampoco humanos, los yokai. Estas criaturas, llenas de enigmas y contradicciones, forman parte esencial del folclore japonés, y durante siglos han sido la respuesta que el pueblo daba a los misterios de la naturaleza, a lo inexplicable y a lo sobrenatural. El término yokai puede traducirse como espíritu extraño o aparición misteriosa. Pero más allá de una definición exacta, los yokai son el reflejo de lo imprevisible, algunos son traviesos, otros aterradores, y muchos tienen un carácter ambiguo que los convierte en fuerzas de respeto y, al mismo tiempo, de temor. Lo fascinante de estas entidades es que pueden estar en cualquier parte, en un río solitario, en la sombra de un bosque, en una tormenta nocturna, o incluso en un simple objeto olvidado en casa. Los japoneses antiguos creían que el mundo estaba lleno de vida oculta, y que todo, absolutamente todo, poseía un espíritu. Un árbol, una piedra, una montaña,
o incluso una vasija podían, con el paso de los siglos, adquirir conciencia y transformarse en un yokai. Así nacieron las historias de los Tsukumogami, objetos cotidianos que, al cumplir 100 años, despertaban como seres animados, y en ocasiones, vengativos hacia los humanos que los habían descuidado o tratado mal. Uno de los yokai más populares es el Kappa, una criatura anfibia con cuerpo de tortuga, piel escamosa y un cuenco con agua sobre su cabeza, del cual proviene su fuerza. El Kappa habita ríos y estanques, y aunque a menudo se le teme por su gusto por arrastrar a los desprevenidos al agua, también se dice que puede ser amistoso si se le muestra respeto. Su figura, mitad grotesca y mitad cómica, lo convierte en uno de los espíritus más conocidos del Japón. Otro ser famoso es el Tengu, un espíritu de los bosques y las montañas, representado con alas y una nariz extremadamente larga. Los Tengu han sido vistos tanto como demonios que causan desastres y confusión, como guardianes de lo sagrado que castigan la arrogancia humana. En su dualidad, encarnan la enseñanza de la humildad y el respeto hacia las fuerzas invisibles de la naturaleza. Pero entre los yokai más inquietantes se encuentra la Yuki-onna, la mujer de la nieve. Su aparición es descrita como la de una figura alta, vestida con un kimono blanco y de una belleza etérea. Su piel es tan pálida como el hielo y su presencia siempre está ligada a tormentas de nieve. Según las leyendas, la Yuki-onna aparece ante viajeros perdidos en la montaña durante el invierno. A veces los guía a un lugar seguro, pero en otras ocasiones los congela con su aliento helado, dejándolos atrapados en un sueño eterno bajo la nieve. Las historias de yokai no siempre tienen un tono trágico o terrorífico. Muchas veces, estos seres representan la picardía, el juego y el misterio de lo cotidiano. Así ocurre con el tanuki, un mapache japonés con la capacidad de transformarse y engañar a los humanos. Con su carácter alegre y su tendencia a gastar bromas, el tanuki es símbolo de buena fortuna, abundancia y diversión. En cambio, el kitsune, el zorro, encierra una de las facetas más profundas de la mitología japonesa. Los zorros eran vistos como animales mágicos capaces de adoptar forma humana, especialmente la de mujeres hermosas. Algunos relatos cuentan que los kitsunes se infiltraban en las aldeas para vivir entre los hombres, mientras que otros los describen como guardianes leales de los templos de Inari, la deidad del arroz y la prosperidad. Con el paso de los siglos, el kitsune se convirtió en una de las figuras más complejas, oscilando entre la astucia, el engaño y la protección espiritual. La riqueza de los yokai no solo reside en sus apariencias extrañas, sino también en su función dentro de la vida cotidiana de los japoneses. Durante generaciones, las familias compartían estas historias en las noches, alrededor del fuego, como advertencias para los niños y como explicaciones para los adultos sobre lo que no podían comprender. Si una herramienta desaparecía misteriosamente, podía ser obra de un tanuki travieso. Si un viajero nunca regresaba, tal vez la Yuki-onna lo había atrapado en medio de la ventisca. Así, los yokai ofrecían una forma de darle sentido al azar y al misterio de la existencia. Incluso hoy, en la cultura popular japonesa, los yokai siguen vivos. Han inspirado literatura, teatro, pintura, cine y hasta animaciones modernas. Más que simples monstruos o fantasmas, se han convertido en símbolos culturales que conectan el Japón actual con sus raíces más profundas. Cuando uno piensa en los yokai, no debe verlos solo como criaturas de miedo, sino como espejos del alma humana y de la naturaleza que nos rodea. Son recordatorios de que el mundo está lleno de secretos, y de que detrás de lo visible siempre puede haber algo más, esperando ser descubierto. Y así, entre susurros de espíritus en la montaña, risas de tanuki bajo la luna, y la mirada fría de la Yuki-onna en medio de una nevada, nos sumergimos en un universo que es tanto aterrador como fascinante, el universo de los yokai. Los kami, los espíritus sagrados del Shinto. Si en el capítulo anterior viajamos al mundo de los yokai, esas criaturas misteriosas que habitan los rincones oscuros y traviesos del folclore japonés, ahora debemos elevar la mirada hacia lo sagrado, hacia lo luminoso y eterno. En el corazón espiritual del Japón se encuentra el Shinto, la religión ancestral que honra a los kami, los espíritus divinos que dan forma, energía y sentido al universo. El término kami es complejo y profundo. No se refiere únicamente a dioses en el sentido occidental de la palabra, sino a una esencia espiritual que puede habitar en todo lo que existe. Los kami pueden ser inmensos y universales, como las deidades creadoras, pero también pueden ser pequeños y locales, ligados a un río, un árbol centenario, una montaña, o incluso a un héroe ancestral. En otras palabras, lo divino no está lejos de lo humano, los kami viven entre nosotros, conviven con la naturaleza y se manifiestan en cada rincón de la vida cotidiana. En los orígenes del Shinto, los kami fueron entendidos como fuerzas de equilibrio.
No eran absolutamente buenos ni absolutamente malos, sino entidades con voluntad y carácter propios. Si eran tratados con respeto, podían otorgar bendiciones, abundancia y protección, pero si se les descuidaba o se les faltaba al respeto, podían traer desastres, enfermedades o infortunios. Por eso, los templos y rituales sintoístas son, hasta el día de hoy, formas de mantener la armonía entre los humanos y el mundo invisible de los kami. Entre los kami más importantes se encuentra Amaterasu Mikami, la diosa del sol, venerada como la gran fuente de vida y luz. Según las crónicas antiguas, Amaterasu nació del ojo izquierdo de Izanagi, el dios creador, y fue ella quien trajo claridad al cielo y fertilidad a la tierra. Su importancia es tal que la familia imperial japonesa afirma descender directamente de ella, haciendo del linaje imperial una extensión del poder solar y divino. En los templos dedicados a Amaterasu, como el famoso santuario de Ise, miles de peregrinos rinden homenaje cada año a la diosa que simboliza la continuidad de la vida. Otro kami central es Susanoo no Mikoto, el dios de las tormentas y los mares, hermano de Amaterasu. Susanoo representa la fuerza indomable, el caos y la furia de la naturaleza, pero también la valentía y el heroísmo. Una de sus historias más célebres narra cómo derrotó a la serpiente de 8 cabezas, Yamata no Orochi, liberando a una doncella y obteniendo de las entrañas del monstruo una espada sagrada, el legendario Kusanagi no Tsurugi. Susanoo es un recordatorio de que lo divino también puede ser feroz y tempestuoso, como los tifones que golpean las islas japonesas. No podemos olvidar a Tsukuyomi no Mikoto, el dios de la luna, otro hermano divino, nacido del ojo derecho de Izanagi. Tsukuyomi, a diferencia de Amaterasu y Susanoo, representa la serenidad, la introspección y la noche. Aunque su figura es más distante en comparación con los otros dos, su papel es vital, pues el ciclo del sol y la luna, del día y la noche, expresa el equilibrio del cosmos. Más allá de estas grandes figuras, existen innumerables kami locales, espíritus de montañas sagradas como el monte Fuji, ríos que otorgan fertilidad a las tierras, bosques que protegen a los caminantes, e incluso kami de la cosecha, como Inari Kami, vinculado al arroz, la abundancia y la prosperidad. El zorro o kitsune, su mensajero, se convirtió en uno de los símbolos más visibles del sintoísmo. En cada santuario de Japón, desde los más grandes y majestuosos hasta los más pequeños y escondidos entre árboles, se guarda la presencia de un kami. Allí, los sacerdotes realizan rituales de purificación, los visitantes ofrecen plegarias y los fieles buscan mantener viva la conexión con lo divino. Los kami no son lejanos ni inaccesibles, son parte de la vida diaria, protectores invisibles que exigen respeto y gratitud. La grandeza del Shinto y de sus kami está en su capacidad de recordar al ser humano que la naturaleza y lo divino no son cosas separadas, sino una misma red de existencia. El árbol que nos da sombra, la montaña que observamos a lo lejos, el mar que ruge contra la costa, todos pueden ser la manifestación de un kami. Esta visión nos enseña humildad, porque coloca al ser humano como parte de un universo sagrado, y no como su dueño absoluto. A lo largo de los siglos, el culto a los kami se fusionó con otras tradiciones como el budismo, pero nunca perdió su esencia original, la veneración de la vida misma en todas sus formas. Hoy, los kami siguen presentes en festivales, rituales, peregrinaciones y en el corazón del pueblo japonés, como un recordatorio constante de que lo invisible siempre nos acompaña. Y así, mientras Amaterasu ilumina el cielo, Susanoo agita los mares y Tsukuyomi observa desde la luna, entendemos que los kami son más que dioses, son la vida que fluye a nuestro alrededor, el misterio que sostiene la existencia, y el reflejo de una espiritualidad que nunca duerme. Y ahora, querido oyente, si esta travesía por el mundo de los kami te ha envuelto y quieres seguir explorando las maravillas de la mitología japonesa y de otras culturas ancestrales, te invito a suscribirte al canal y unirte a nuestra comunidad de exploradores de lo sagrado. Activa la campanita, porque lo que viene es aún más fascinante, y no querrás perdértelo.